Bienvenidas y bienvenidos a una actividad más de la Feria Internacional del Libro Universitario en su modalidad virtual que organiza la Universidad Veracruzana. Nos da mucho gusto en esta ocasión hablar de nueva cuenta de una obra del maestro Natalio Hernández. Hace unos momentos platicamos de la poesía de Natalio Hernández. Hoy vamos a hablar también de sus estudios. Él también es un gran ensayista y ha hecho muchos trabajos a lo largo de su vida para llegar hacia el fondo, a las raíces de los pueblos originarios, de las culturas nuestras que hacen posible que esta nación exista gracias a nuestros pueblos originarios. E hizo un libro que se llama De la hispanidad de 5 siglos a la mexicanidad del siglo XXI. En un momento muy importante y que surge, que llega justo en este año que se cumplen 500 años de la caída de la Gran Tenochtitlan. Entonces vale la pena hacer este recuento histórico y todo lo que significa alrededor de este libro y que edita Paralelo 21. Y para ello tenemos esta tarde los comentarios de Judith Santo Prieto, que está con nosotros. Está también el maestro Arturo Gómez Martínez, obviamente también el maestro Natalio Hernández, y los vamos a dejar con la grata compañía de la doctora Lourdes Budar, que es la directora de la Universidad Veracruzana Intercultural. Adelante, Lourdes. Muchísimas gracias, querido Germán. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos a una presentación más de un libro en la Universidad Veracruzana, en la Feria Virtual de la Universidad Veracruzana 2021. El día de hoy estoy de verdad muy contenta porque nos toca moderar una mesa para mí muy importante porque estamos con un sabio de nuestro tiempo, como diría nuestro querido Miguel León Portilla. Estamos con Natalio Hernández, que es escritor, académico e investigador náhuatl. Nuestra universidad en breve reconocerá su trabajo con la medalla al mérito a la Universidad Veracruzana y vamos a presentar el día de hoy este libro que se titula De la hispanidad de 5 siglos a la mexicanidad del siglo XXI. Y para ello hemos invitado también a 2 importantes investigadores para que hagan sus comentarios acerca de esta obra. Está con nosotros Judith Santo Prieto. Ella es poeta e investigadora de la literatura latinoamericana y mesoamericana. Es autora del libro Tiwanaku, Poemas de la Madre Coca, editado por Orca Libros en 2019. Y también nos acompaña a Arturo Gómez Martínez, quien es un destacado egresado de la Universidad Veracruzana y actualmente es subdirector de etnografía y curador de la sala Otopame en el Museo Nacional de Antropología. Así es que le voy a dar la palabra primero a la maestra Judith para que ella nos haga sus comentarios. Adelante, Judith. Piali, Nanimitz, Tlazocamatilia, Tlamachtiquet, Natalio Hernández, Onsihuame, Huantlacame, Pampa, Nicpiani, oportunidad, Nicpoa, Sequin, Tlamantli, Sequin, Tlactoli, Tlemoamoch, de la hispanidad de 5 siglos a la mexicanidad del siglo XXI. Bueno, pues estoy muy feliz de tener esta oportunidad de presentar este libro, de dialogar con este libro. Pues muchas gracias al maestro Natalio Hernández. Recuerdo que hace años nos conocimos en un taller de diversidad multilingüe que para mí fue un parteaguas en el conocimiento de la lengua náhuatl, de otras literaturas y un poco un empuje para aprender en este náhuatl quebrado, en este náhuatl que vamos a hablar también de este español que también es de nosotros. Bueno, pues pienso, ¿no?, en este legado de mi familia náhuatl y en este proceso de aprendizaje y en mi atrevimiento de hablar un poco en el idioma. Pues
Este es un libro muy bello que también dialoga con los grabados de Andrés Moctezuma. Me encantó pues ver cómo fue formado el libro, la introducción que tiene de Rodrigo Martínez, de Juan Domingo Argüelles, que es un gran promotor de la literatura en lengua española y un escritor. Y pues me gusta que también esté en un lenguaje accesible y no por eso demerite la investigación rigurosa que hace el maestro Natalio Hernández, donde nos plantea muchísimas interrogantes acerca de cuál ha sido el papel de las lenguas indígenas, de cómo han surgido las nuevas literaturas en lenguas indígenas, este papel de las y los intelectuales en el nuevo siglo. Y bueno, ¿quiénes han abonado? Me importa mucho porque hace un reconocimiento a estas figuras, pues icónicas desde el siglo XVI, XVII hasta la actualidad, de quiénes han sido los maestros y han abonado ese terreno para que nosotros, al menos mi generación, tengamos acceso a los libros antiguos, a estudios tan importantes como este y el de las traducciones de Ángel María Garibay, todas las traducciones que hizo de poesía y la investigación que hizo el maestro Miguel León Portilla. Y bueno, me gustó mucho porque me movió bastante este diálogo y este cuestionamiento. Siento que es un libro que invita a conocer las nuevas literaturas que hoy, por gran fortuna, están dando la vuelta al mundo, no solo en sus propios idiomas, como el tzotzil, el chol, el náhuatl, el zapoteco, el mixteco, sino en traducciones al inglés. Y pues más adelante abordaré, ¿no?, cuál es la importancia de que otras generaciones en otros territorios mesoamericanos, en otros territorios que van reconquistando o que van conquistando, como es en los Estados Unidos, tengan acceso a estas literaturas. Pues me gusta encontrar que es un recuento histórico de todos estos avances que hay en materia de derechos lingüísticos y de todas estas luchas que ha habido mucho más en el pasado siglo para que haya un reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y de esta diversidad que engloba más de 68 lenguas, más de 364 variantes lingüísticas, pero que está en un marco de la lucha porque el Estado reconozca. También me gusta que abra la puerta a una crítica sobre todos estos procesos educativos y estas pedagogías occidentales que finalmente han avasallado y han aplastado estas epistemologías indígenas que me importa cuando el maestro dice que el español también es nuestra lengua y que nos la hemos apropiado durante todos estos siglos, porque yo como hablante nativa del español, pero a la vez descendiente de una familia nahua, entiendo que todo este lenguaje simbólico fue atravesado por la tradición oral que nos llegó a muchos a través de la lengua náhuatl, a través de la lengua española. Entonces, si no hubiera sido por eso, se habría perdido pues un gran archivo de medicina tradicional, de rituales, de la tradición oral, de los cuentos que hay, por ejemplo, en las altas montañas de Veracruz. Yo iría lanzando algunas preguntas que no sé si va a haber tiempo para que las responda el maestro Natalio, pero pues a mí me gustaría saber cuáles son los retos actuales de estas epistemologías, cómo han sido, no me gustaría decir integradas, pero cómo son reproducidas o enseñadas en los sistemas de educación intercultural del nuevo siglo. Y bueno, hay una visión muy, digamos, positiva, muy optimista sobre las lenguas en este siglo. Y me gusta porque a mí me lleva como a la discrepancia, ¿no? De pensar que estamos en un momento en el que la UNESCO nos dice que hay
más de 6,000 lenguas que están en riesgo de desaparición, dentro de las cuales entran las lenguas indígenas mexicanas, dentro de las cuales entran el náhuatl, por ejemplo, la variante del náhuatl del pueblo donde nació mi padre y mi abuela, Nahua, Izhuatlán del Café, esa variante no existe, esa variante pues fue desplazada totalmente por el español y por una cultura mestiza. Pero que simultáneamente se da un fenómeno muy interesante que viene desde, yo diría, desde los años 60, con el movimiento de la literatura de los escritores que producen en lenguas indígenas. Entonces, hay un renacimiento de las letras que nos habla el maestro Natalio Hernández, un poco más abocado a todo lo que se está produciendo en lengua náhuatl. Y hay un recuento de los intelectuales, de los escritores que abrieron estas nuevas escrituras. Yo sumaría a la revista Guchachiresa, que inició Francisco Toledo y que tiene un vínculo totalmente político con la COSEI que era algo totalmente distinto a lo que es ahora, que pues estaba luchando por la autonomía y por la tierra. Y también abonaría un poco más atrás el taller que se da con los escritores en lenguas mayenses alrededor de la figura de José Antonio Reyes Matamoros en Chiapas, que después pues deriva en algo más institucional, que es el CELAL, ¿no? El Centro de Escritores en Lenguas Indígenas Mayas, perdón, no recuerdo exactamente por sus siglas. Y bueno, aquí mi gran cuestionamiento, lo que me movió y que también me hago parte de estas interrogantes para la investigación posterior es dónde están las mujeres que estaban escribiendo en ese tiempo y las mujeres intelectuales y cuál va a ser nuestra aportación como investigadores de estos temas para ir dando luz sobre el trabajo de estas mujeres en siglos pasados. Pues sí hay un reconocimiento muy fuerte a Ángel María Garibay, a León Portilla, y entonces también yo abonaría la figura de Luz Jiménez, que es una intelectual, una artista, que es modelo, educadora, promotora de la lengua náhuatl, de Milpa Alta, y a quien conocemos a través de los murales de Diego Rivera, porque ella pues era una modelo a la que Diego Rivera recurría mucho para plasmarla en sus murales. Entonces, yo creo que sí ha habido mujeres que también han abonado este camino sobre la literatura en la lengua náhuatl, pero han sido muy poco visibilizadas y creo que es ahora pues nuestra gran responsabilidad de poder hacerlo desde la academia o desde la escritura. Y bueno, pasando a otro tema que les decía que me interesa mucho, que es el español, Natalio Hernández dice, Castilla Tlachtoli Nosquia Toashka, la lengua española también es nuestra lengua. Y es como un eslogan totalmente político que irrumpe de una manera tremenda en la lengua colonial. Me gusta porque yo creo que hay que irrumpir en estas lenguas coloniales, hay que retorcerlas, hay que desdoblarlas, hay que, pues así, salpicarlas, ¿no? De lenguas indígenas, como lo podemos bien ver en el diccionario de mexicanismos en la lengua española de Carlos Montemayor, donde al leerlo uno se deslumbra con todos estos préstamos, con cómo el náhuatl traslapó al español, lo cambió. Hay un término que escuché mucho en las altas montañas de Veracruz cuando trabajaba con jóvenes nahuas y decían, bueno, también sabemos hablar nahuañol, ¿no? No solo náhuatl o español, sino también nahuañol, así como se habla spanglish y así como se hablarán algunas variantes del inglés que tengan alguna influencia del diné, del apache, de otras lenguas de las Américas. Pues me gusta cómo lo aborda, porque también no lo hace de una manera romántica, sino habla de todas estas políticas violentas, impositivas,
por las que durante 5 siglos las comunidades, los pueblos indígenas han tenido que aprender forzadamente el español, pero que le han dado esta vuelta, ¿no? Han dicho, bueno, el español también es mío, y como escritoras y escritores en lenguas indígenas sabemos que pudimos también apropiarnos de estos géneros literarios, porque la figura del escritor indígena de este siglo es algo muy nuevo y que a mí me encanta porque significa que estamos abrevando de otras literaturas mundiales, universales, que no solamente estamos hablando de paisajes bucólicos, pues están quebrando como todos estos estereotipos de lo que debería escribir una escritora o escritora en lengua indígena. Bueno, también yo creo que hay una puerta para la crítica a este concepto del mestizaje, visto como un concepto arcaico, que yo creo que hay una discusión bastante rica entre las nuevas generaciones, como las mías, que en algún momento, y voy a hablarlo desde una manera personal, bueno, estábamos como en un limbo, ¿no? Nacimos en la ciudad, no nos enseñaron la lengua indígena o el náhuatl, pero nuestra conexión era bastante fuerte con la familia indígena campesina, entonces vivimos en un limbo al pensar nuestra existencia a partir de este concepto de mestizaje, pero yo creo que hoy, en este momento, al reconocernos y apropiar esta identidad, bueno, si mi familia era náhuatl, entonces yo no puedo ser española o no puedo ser italiana, entonces hay que también irrumpir en estos conceptos. Y algunas de las preguntas que me surgen son, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo con quienes no heredamos la lengua indígena como lengua materna? ¿Qué está pasando con las comunidades migrantes en Estados Unidos? Y me surge a mí otra discrepancia que me encanta porque me mueve el diálogo, es cómo durante muchas décadas hemos pensado que la lengua originaria, que la lengua indígena, por utilizar esta categoría, es el eje de la identidad. Pero cuando vamos a las comunidades migrantes indígenas que están formando lazos de comunalidad, pero no están transmitiendo la lengua, nos damos cuenta cómo este concepto de pensar en el eje de la identidad se revierte y me recuerda un poco en un ensayo que leía de Silvia Rivera Cusicanqui, que es esta intelectual aymara, que decía, el indio... Quizá voy a citar, no de una manera literal, pero decía, el indio no aprende la lengua y se va a la ciudad, pero siempre va a tener esa mirada de indio, y así lo dice ella, de indio, siempre va a tener en su pensamiento y en su corazón, pues estas raíces de lo que abrevó, de lo que es parte de su genealogía. Entonces, lo que sucede en estas comunidades migrantes en los Estados Unidos, comunidades como la Zapoteca, Almije, Náhuatl, Mixteco, que están por doquier, mucho más en Nueva York, que es donde yo he trabajado y conozco, bueno, esta transmisión de la identidad se da a través de otros mecanismos, ya no de la lengua, desafortunadamente, pero cuando yo le preguntaba a mi amiga Zenaida, que es una poeta mepá, si ella consideraba que sus hijos eran neoyorquinos o pues estadounidenses, o cómo ella los identificaba, me decía, no, pues somos mepá, somos tlapanecos, mis hijos son tlapanecos porque de la puerta para adentro comemos como tlapanecos, pensamos como tlapanecos, nos comunicamos en español y ellos en inglés y pues son trilingües, pero esa nuestra esencia de venir de la montaña, pues no se va a borrar, aunque no sepan la lengua, ¿no? Y entonces pienso en esta categoría de la tradición oral, ¿no? Que se vuelve muy fuerte, que se vuelve como uno de los ejes, porque va transmitiendo, aunque sea en las otras lenguas, en las lenguas coloniales, todo este conocimiento, ¿no? De dónde naciste, de cuáles son los mitos, las leyendas, la medicina tradicional, la cocina tradicional, de cuáles
cuáles son las formas de las exequias a tus muertos, de honrar a tus muertos. Pues a mí me parece muy interesante que se aborde todo esto y que se aborde pues este surgimiento, este renacimiento de las literaturas en lenguas indígenas, pues a la par que hay un proceso de exterminio de las lenguas, del lingüicidio. También me gustaría lanzar algunas preguntas que tienen que ver en torno a reconocer que estas figuras de los intelectuales, de los escritores de los últimos años, se han surgido a raíz de que el Estado, al reconocer la Ley General de Derechos Lingüísticos, al surgir el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, ha puesto las condiciones para que surjan estas figuras, para que tengan unas mejores condiciones para crear, para escribir, para que su obra se difunda, pero fuera de estos márgenes de lo institucional y del Estado, pues me gustaría, no sé si podemos platicar qué otros proyectos están funcionando, por ejemplo, en la Universidad Veracruzana Intercultural, ¿dónde están también las escritoras nahuas mucho más jóvenes? Ahora se me viene a la mente Araceli Patlani, que es una poeta de Guerrero que recién conocí y que escribe poderosísimamente, pero que hace unos 6 meses o un año que regresé a México, estuve un poco preguntando por las redes sociales, que soy más como de estas técnicas más millennials de hacer investigación, y había muy pocas figuras de escritores. Está Martín Tonalmeyot, pero yo decía, creo que tenemos esa responsabilidad de si el Estado o la institución no está poniendo las condiciones para los más jóvenes, pues cómo vamos a replicarlo. Y bueno, también pensar en cómo los procesos de revitalización lingüística se cimentan, se retroalimentan de esta literatura, cómo esta literatura que estamos produciendo puede regresar a la comunidad. Y bueno, pues la verdad es que todavía sigo como con muchas interrogantes y diálogos. Me encantó leer el libro de Natalio de la hispanidad de 5 siglos a la mexicanidad del siglo XXI. Yo creo que es un acercamiento que los más jóvenes van a agradecer, porque aunque es una investigación muy rigurosa, no se vuelve como un ensayo totalmente académico. Yo creo que puede circular muy bien entre estas generaciones y que va a ellos a darles luz para a partir de ahí, para preguntarse pues cuál es su origen, cómo estamos conformando la identidad en este siglo, la identidad mexicana por muchas naciones y culturas, y cómo podemos dialogar con las generaciones que están fuera de México. Tlaxcamatimiac. Estos fueron los comentarios de Judith Santo Prieto. Para los que se acaban de conectar, les recuerdo, ella es poetisa e investigadora de literatura latinoamericana y mesoamericana. Y bueno, ahora vamos con los comentarios de Arturo Gómez Martínez, quien, como ya lo mencioné al principio, pues es un destacado egresado de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana y actualmente es el subdirector de etnografía y curador de la Sala Otopame en el Museo Nacional de Antropología. Adelante, Arturo. Muchas gracias, Tlazocamati, Chimuante. Voy a leer algunas notas que escribí con la lectura de la obra de la hispanidad de 5 siglos a la mexicanidad del siglo XXI, publicado por Paralelo 21. Como ya se dijo, es una obra modesta, pero muy apropiada para esta época, una reflexión, pues, de Natalio
Hernández en su vertiente de ensayista. Es un libro que está bastante bien hecho en términos editoriales, es su formato bastante pues manejable, con una letra y sobre todo las ilustraciones que conectan el libro. Hablar de este libro y de la obra de Natalio Hernández, que también se autodenomina Xocoyotzin, como es su sobrenombre, pues implica considerar algunos datos sobre su vida y trayectoria. No puedo dejar de mencionar pues esta información porque gracias a ello pues se ha permitido formarse como escritor. Tiene el privilegio de nacer a finales de la segunda mitad del siglo XX, periodo en la que comienzan a cimentarse los proyectos del nacionalismo mexicano, que incluyen las políticas indigenistas y la educación nacional, que más tarde tendría su propia vertiente con educación indígena. Proyecto de ambicioso, de larga alcance, en la que se inserta Natalio Hernández como educador en su propia lengua, con miras a la aculturación de los pueblos indígenas. Ese era el proyecto de ese entonces. Como muchos indígenas de esa época, insertarse en el magisterio era una opción de trabajo para no quedarse en el campo. Ser profesor es un oficio que muchos indígenas intelectuales colaboraron en ese proyecto nacional de insertar a las comunidades indígenas al mundo global, aunque pues, no así lo reconocen. La educación como mecanismo para aprender del conocimiento académico y de la vida urbana, pero también de un proyecto del desarrollo para el mundo rural. En ese gran camino, los educadores indígenas no partieron de la nada, estaban provistos de una ideología campesina y de una cosmovisión agrícola que reunía muchos conocimientos sobre su entorno y la observación de la naturaleza. Conjuntan con saberes prácticos que les permitía resolver la vida de la producción agraria, las fiestas, la organización social y los resolutivos políticos. En nuestra tierra, Tlaixpantilistli. Aunque muy joven migra de su pueblo natal, por lo menos concibió la ideología de la vida cotidiana y espiritual, basado en muchos conceptos sobre la reciprocidad, el agradecimiento, la dualidad y la relación con los ancestros. Es a través de sus padres que se interioriza en el pensamiento náhuatl por medio de una institución que se llama Xochicalli. Y quiero abordar este aspecto porque es muy importante. El Xochicalli o Xochicalco es una institución de fomento y reproducción de la cultura de carácter religioso y cívico. Es el lugar de la enseñanza de los protocolos rituales y la cosmovisión. Se promueve la revitalización del idioma náhuatl, en este caso, mediante los discursos sagrados llamados Xochitlahtoli. Como organismo étnico tiene por objetivo vincular y procurar el conocimiento, así como de los saberes prácticos de las comunidades. La observación y la participación paulatina son los mecanismos pedagógicos que junto con la ideología sirve para transmitir, heredar y aprender sobre la cultura. Además del uso del idioma, otros recursos comunicativos son evidentes, como lenguajes que procuran sabidurías indígenas. Entre ellos destacan el arte textil, las danzas, la música, los ejercicios corporales y el manejo codificado de las ofrendas aritméticas. Los lenguajes no orales son sistemas de significados pensados en la propia lógica del idioma. Sus funciones son contextualizar las peticiones de los hombres en el mundo sagrado, que las deidades escuchen y entiendan lo que se les pide en las súplicas rituales. El nombre deriva de la palabra Xochitl, flor, y Cali, casa, literalmente la casa florida o la casa de la flor,
Por el uso de la retórica, metonímicamente se refiere al templo o la casa sagrada. Se trata de una simple construcción generalmente de arquitectura tradicional. Ahí se resguardan las deidades autóctonas figuradas en papel recortado. Como lugar público se hacen las ceremonias rituales destinadas a los dioses agrícolas y de la lluvia. La reflexión sobre la existencia humana y las cosas que rodean se hacen en el Xochicalli, en un contexto ritual de flores, oraciones, plegarias, danzas y ofrendas. El idioma náhuatl tiene un amplio protagonismo mediante la palabra florida. Se piden las cosas y se agradecen. Se usa la retórica para expresar la comunicación. Y es la metáfora y la metonimia los recursos con el cual se expresa la palabra bien dicha, de tal forma que el flujo cadente de los sonidos crean un ambiente poético. Xochicalli, Tlatlacualtilistli, Sentequitl, Yolistli y Chicahualistli son conceptos ideológicos nahuas que le han permitido a Natal forjarse como educador indígena rural, luego como director de ese sistema educativo, pasando por una serie de cargos públicos bajo la temática indígena. En ese trayecto se cultiva como poeta, creador y narrador de su ideología étnica. Realiza varias antologías de su poesía basada en la vida que añora de niño y de joven de su natal Lomas del Dorado o Tepeco. Poemas que van del pasado al presente, de la vida cotidiana al pensamiento sagrado. Después hay un gran salto de su vida madura, quizás porque retorna a sus orígenes para continuar con ese aprendizaje de los conocimientos que dejó trunca en su juventud. Esta vez se adentra a la vida ceremonial y logra entender la función de los sabios y de los mayores. En este contexto, su vida profesional se inserta con mucha madurez a reflexionar temas más complejos, como la importancia del idioma náhuatl, la interculturalidad lingüística, el uso étnico del español y el horizonte de los idiomas indígenas. Esta preocupación le permite incursionar como ensayista autocrítico, cuyos escritos dejan atrás los tradicionales pronunciamientos indígenas sobre el etnocentrismo, el nativismo y el relativismo indígena empobrecido, entre otros temas que es común entre los indígenas. De la hispanidad de 5 siglos a la mexicanidad del siglo XXI, es un libro que reúne el desarrollo de la producción intelectual de Natalia Hernández, en la que se integra profundas reflexiones sobre el valor, el uso y la función de los idiomas indígenas mexicanos. En el ejemplo concreto del náhuatl, destaca la historicidad en la relación lingüística de las lenguas originarias con relación al español, así como la apropiación de esta lengua como vehículo puente de comunicación en la interculturalidad. Mirar el pasado le ha llevado a reconocer a la filosofía náhuatl del centro de México, que no es lo mismo a la nuestra de la Huasteca, que al final fue nuestro dolor de cabeza en la conquista. Bueno, a través de los cronistas coloniales indígenas e hispanos, como Fray Bernardino de Sahagún, Fernando de Alvarado Tezosomoc, Chimalpaín e Ixtlilxochitl, pues conoció esta versión de la historia de los pueblos nahuas. Asimismo, inducido por su maestro Miguel León Portilla, se une a la traducción, interpretación y entendimiento poético de los manuscritos, como los cantares de los mexicanos y romances de los señores, que por cierto se custodia en una parte en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Mucho de ese lenguaje que se consigna en su obra poética. Revisa también
otros intelectuales novohispanos, principalmente a Francisco Javier Clavijero, que es muy adelantada la obra de este pensador de México, que anhelaba una nación con la memoria de un pasado indígena, aludiendo a conceptos como la nación de Anáhuac. En la misma estrategia de Carlos Sigüenza y Góngora, Natalio se hace de muchos documentos del pasado indígena, incluyendo fuentes primarias que le permitieron entender la memoria y la gloria de los mexicanos, pero también de todo ese proceso de convivencia con el mundo novohispano, cuyo mejor legado es el idioma español, que les permite el bilingüismo de muchos pueblos indígenas, provocando una riqueza en la comunicación y en el pensamiento. El recuento le permite reconocer el trabajo de pensadores indígenas y mestizos en reconocimiento del idioma náhuatl, cuyos testimonios están en una larga lista de obras creadas, por ejemplo, por Sor Juana Inés de Sosomoc, Chimalpaín, hasta los tiempos modernos, con los pensamientos en la obra de Juan Rulfo y Octavio Paz, entre otros. Hace uso de nahuatlismos o términos regionales al español, más que antagonismos, nutrieron el español, que también es de los pueblos indígenas, como lo dice Natalio, también es nuestro idioma. El libro se divide en 4 partes que a su vez se subdividen en apartados. En cada uno de ellos está señalado por una serie de imágenes artísticas, producto de la reinterpretación iconográfica mexica y realizada magistralmente por Andrés Moctezuma Barragán. Aquí quiero hacer un paréntesis, que esa manera de ordenar las cosas, pues también es una forma del pensamiento indígena que tiene que ver con los surcos y con los paneles que se crean en la milpa del trabajo agrícola. En la primera parte se abre con un texto preámbulo en la que diserta sobre el encuentro entre la cultura hispana conquistador y las culturas mesoamericanas, a propósito de que en el 2019 se realizan las conmemoraciones de dicho encuentro. Y bueno, ahora en este año están todas las conmemoraciones de la caída de Tenochtitlán, que también pues es bastante compleja estas reflexiones, donde precisamente las lenguas indígenas ayudaron a que se realizara con mucho más rapidez la conquista de Tenochtitlán, en el sentido de la interpretación de los hechos que hicieron intérpretes y traductores como Jerónimo de Aguilar y Malintzin, que por cierto Malintzin, originaria de esta parte de la costa del Golfo, posiblemente de lengua popoluca, y de los idiomas de la costa del Golfo, y que también hablaba náhuatl. Partiendo pues estos hechos de las reflexiones de Alfredo López Austin, advierte el carácter multicultural y étnico del pasado indígena, así como la gran cantidad de lenguas y familias lingüísticas que existían, y que esto explica que hoy en día, a pesar de esos avatares sufridos, aún perviven muchos idiomas y se suma el español como vehículos de comunicación. En sus palabras, el libro propone abrir el debate para reinterpretar y reescribir nuestra historia desde la mirada propia y no bajo el influjo de la pluma y la letra del conquistador. Considero que ha llegado el momento histórico de trascender del hispanismo de 5 siglos en que se ha construido la nación que hoy tenemos, para proyectar la nación multilingüe y multicultural de este siglo. Esas han sido las palabras. Dichas palabras han sido inspiradas de los trabajos de Miguel León Portilla, con la visión de los vencidos, así como el pensamiento de Octavio Paz, quien
reconoció la singularidad hispánica en las Américas, pero también de la memoria indígena que ha perdurado hasta el presente en muchas de sus expresiones de la vida cotidiana y ceremonial, como el arte, la cosmovisión y la lengua, esos legados que no quedaron petrificados en los sitios arqueológicos, al grado que algunos de esos antiguos lugares tienen vigencia como sitios sagrados y de origen étnico. En este mismo espacio reconoce los orígenes e influencias de sus conocimientos como escritor indígena, pero también de su linaje local, pues da gracias a muchos personajes, incluidos sus padres. Se ocupa de la lengua náhuatl en el proceso de la construcción de la nación mexicana, en la que diserta sobre el concepto de nación, en ese sentido de territorialidad, memoria e identidad. Precipitadamente alude a México Tenochtitlan Huitzilopochtli como el tiempo y el espacio de la concepción y el surgimiento de la nación, imperio y proyecto ideológico que habrían consolidado Moctezuma, Ilhuicamina, Tlacaelel, Nezahualcóyotl. De estas reflexiones destaca también la creación ideológica mexica de Tolteca, del concepto tolteca o toltecayotl, como una doctrina que conduce al constructo del conocimiento y su expresión en las artes, los saberes y el diálogo filosófico. De estas reflexiones destaca el arte de la poesía expresada por los mexicas como Inxochitl Incuicatl, que esto traducido literalmente sería en la flor, en el canto. Y poéticamente ahora lo traducen la flor y el canto. Veamos que la lengua náhuatl conduce pues a otras connotaciones. Así también de instituciones del conocimiento como las escuelas formativas, y también menciona el papel realizado por Malintzin durante la conquista y como precursora del mestizaje cultural. Reconoce la función de las instituciones coloniales y de personajes importantes que usaron la lengua náhuatl como recurso para comunicarse con las comunidades indígenas, y finalmente la manera útil que tuvo el idioma en los siglos XIX y XX en la construcción de la nación. Prosigue un ensayo sobre Ángel María Garibay y Miguel León Portilla, y también sobre los escritores nahuas, un artículo publicado originalmente en Estudios de Cultura Náhuatl en 2015. Se analiza la importancia de la revista y de sus creadores, los colaboradores y finalmente lo que conlleva a crear la nueva palabra inspirada de la vieja tradición. Culmina esta parte con el texto Las lenguas indígenas, esencia de nuestra identidad, en la que se hace un estudio exhaustivo del valor, uso y función de los idiomas indígenas en el país, particularmente en el proceso de la formación educativa. El análisis se parte de obras fundacionales de la identidad mexicana, entre ellas la Crónica de Fernando de Alvarado Tezosomoc, que por cierto es una obra muy interesante y muy bonita, que empieza diciendo: aquí comienza la historia. Bueno, seguido también por Nican Mopoa de Antonio Valeriano, así como comentarios sobre el Códice Boturini o Tira de la Peregrinación. En ese mismo tenor se alude a la lengua náhuatl antes y después de la conquista como recurso de comunicación. Así también una sección sobre el México multilingüe desde su propia raíz, los retos hacia adelante. Opiniones que hablan de la política pública sobre los modelos educativos y después sobre las instancias abocadas a su estudio y preservación, como el INALI. En la segunda parte de las voces de la nueva literatura indígena, analiza instancias que lo fomentan, como el FONCA,
así como su participación en el programa de la UNAM sobre México, Nación Multicultural. Los temas son las voces de ayer, la antigua literatura indígena, voces puente, los escritores del siglo XX, voces contemporáneas, los escritores indígenas y particularmente su vinculación con la Asociación Escritores en Lenguas Indígenas, Asociación Civil. También hacia una literatura multilingüe, entre otros. Otro ensayo de esta parte es la poesía y conocimiento, la experiencia de los escritores en lenguas indígenas, que habla sobre la emergencia de la literatura en las lenguas indígenas. Literatura, poesía y conocimiento, así también la literatura pues, en los idiomas y la nación multicultural. Otro ensayo trata del poeta que clama justicia, que aborda la obra de los escritores filipinos y de la hegemonía del inglés sobre el español y el tágalo, la lengua local mayoritaria. En el mismo tenor se trata sobre el reconocimiento constitucional de la diversidad cultural en 1992, pues es cuando surgen las luchas sociales como el zapatismo, que es cuando se logra grandes cambios en la constitución política y por lo tanto también el reconocimiento de los idiomas. En la tercera parte, un ensayo se aborda sobre la inclusión de las lenguas indígenas en el sistema educativo. Es el surgimiento de las políticas públicas sobre la educación indígena y los retos. Otro ensayo muy congruente es El español también es nuestro, que ya bastante se ha hablado y es un tema muy bonito donde se reconoce pues el gran trabajo que se han hecho pues de pensadores y donde el idioma español cobra importancia en el patrimonio lingüístico de los mexicanos. En la cuarta parte es una entrevista a Natalio Hernández en torno a la obra de León Portilla, su maestro, por cierto, a quien le debe con muchos conocimientos, sabidurías que plasma pues en sus diversos escritos, particularmente como ensayista. Pues es a grandes rasgos algunos comentarios que considerado para esta ocasión. Hay que leer la obra, donde podemos descubrir en sus entrañas pues muchísimas cosas sobre el escritor, sobre el ensayista, sobre el poeta, pero particularmente sobre ese nahuatlato que debe a todo su saber a estas cosmovisiones. Los idiomas no están apartados de las ideologías, los idiomas son el reflejo de esas ideologías, que muchas veces no lo consideramos así. Creemos que el propio idioma es el reflejo de todo, no es así. El idioma es el reflejo de nuestra historicidad, de nuestra cultura y de nuestro porvenir. Gracias. Muchas gracias, Arturo. Agradecemos mucho tus palabras. La lengua preserva la memoria histórica de un pueblo. La lengua, como decía don Miguel León Portilla, es un tesoro que nos permite conocer nuestro pasado para entender nuestro presente. En el caso del maestro Natalio, cada día se maravilla porque a través de la lengua náhuatl, su lengua materna, ha ido entendiendo su propio mundo, su propio ser, desde conceptos fundamentales, fundacionales incluso, porque esos conceptos le remiten a lugares emblemáticos donde transcurre su historia. Por eso don Miguel León Portilla estaba convencido de que a través de la lengua se conservan los tesoros, porque la lengua también sirve para construir metáforas, es decir, imágenes poéticas para explicar la realidad. Y pues con todo el honor del mundo, le doy la palabra al maestro Natalio Hernández. Adelante, maestro. Su micrófono está apagado.
Islamatini Budar, Islamatini Arturo, Sigua Islamatini Judith, Nehuat Sanes Nekin Mech las Camatilis, Pampa Melawak, Inki Islapoque, Inki Posque, Amosli, den Ineki Tech Matiltis, Tleno non panotok, Ipan Ometzontli, Guamaquilpoalishiwitl. Yo solo quiero agradecerles, maestra Budar, maestro Arturo, joven maestra y poeta Judith, su palabra, sus comentarios en torno a este libro que trata de desplegar en el tiempo lo que hemos caminado, lo que caminaron nuestros ancestros desde que llegó otra cultura, otro pueblo, hace 500 años hasta la fecha. No es un texto riguroso de la historia, como bien lo ha dicho Judith, pero sí es un texto que provoca. Y lo primero que quiero agradecerle a Judith es que justamente haya dicho que es un libro provocador. Y es un libro provocador para los jóvenes fundamentalmente, ¿no? Porque trato de provocarlos para que se pregunten desde dónde son mexicanos o van a sentirse mexicanos en este siglo, cuando las raíces de nuestra mexicanidad cada día se han ido olvidando, ¿no? Se han ido desdibujando, ¿no? Yo en mis clases que he dado durante 17 años en la UNAM, con 2 materias, literatura en lenguas indígenas y educación intercultural bilingüe para todos, un poco en broma y un poco en serio, interrogo a los estudiantes, bueno, ¿ustedes por qué son mexicanos? ¿No? ¿Desde dónde son mexicanos? Y me quedan viendo. Le digo, no me van a decir que son mexicanos por digo, son aztecas por el Estadio Azteca, o son mexicanos por eso que representa el Estadio Azteca, porque los mexicanos antiguos eran aztecas. Entonces, es un libro que provoca. Y yo le agradezco a Judith la lista de preguntas que no alcancé a anotar todas, ¿sí? Pero una de las cosas es justamente que le agradezco es esta provocación que ella ha detectado y que a raíz de esta provocación le surgieron muchas preguntas. Muchas preguntas son para los propios jóvenes como Judith, ¿no? Yo creo que si bien es cierto que hay elementos culturales que nos cohesionan, que nos identifican, incluso más allá de nuestras comunidades, ¿no? Más allá de Lomas del Dorado o de la Huasteca, ¿no? O en el caso de Judith, de Córdoba, de Amatlán de los Reyes, Ixhuatlán del Café, nosotros tenemos Ixhuatlán de Madero, hay muchos Ixhuatlanes en el territorio mexicano, ¿no? Ixhuatlán, ¿no? Yo creo que la lengua sigue siendo el eje conductor para mí de todo pueblo, ¿no? El escritor, que ahora no recuerdo su nombre específico, el escritor Butita, siciliano, dice, un pueblo puede perder la mesa donde come y todavía es libre. Puede perder la cama donde duerme y todavía es rico, ¿no? Un pueblo se vuelve pobre y esclavo cuando pierde la lengua, ¿sí? Creo que eso no está dicho en el libro, ahora lo recordé, ¿sí? Por eso el pueblo hebreo, el pueblo judío, recuperó su lengua a través de las escrituras sagradas, ¿sí? Y yo digo que por más que yo hablé y mamé mi lengua náhuatl y que llevo escribiendo 40 años Xochitlatole, Xochicuicatl,
¿sí? Digo que estoy en la antesala de los tesoros de mi lengua náhuatl, ¿sí? Yo creo que los hermanos del norte, que tienen una rica variedad de danzas y de ceremonias a las deidades propias, pero han perdido parte de ese tesoro, que es la lengua, ¿no? Y yo creo que en determinados momentos les duele, ¿sí? Porque tienen que recurrir a una lengua que no es de ellos para relacionarse. Nosotros todavía tenemos el privilegio en México de que muchas de las lenguas, por más que sean moribundas, todavía podemos dialogar con nuestras deidades en la lengua de los abuelos, ¿sí? Todavía podemos dialogar entre nosotros, aunque sea de manera elemental, como lo hacen los cuicatecos, los ixcatecos, los quiliguas, todavía en esas lenguas moribundas. Los hermanos del norte perdieron. Tienen danzas ancestrales maravillosas, pero el lenguaje, ¿no? El lenguaje, el idioma propio, lo han perdido, ¿sí? En fin, yo recojo de Judith sus reflexiones, sus preguntas, ¿sí? Y yo creo que más que pedirle al Estado, pedirnos a nosotros mismos qué vamos a hacer. Yo creo que en los últimos comentarios que he hecho, tenemos que trascender de la demanda a la propuesta, del lamento a la creatividad, ¿sí? Tenemos que hacer poemas, tenemos que cantar, tenemos que escribir, ¿sí? Escribir las nuevas narrativas. Yancuic sasanili, yancuic xochitlatoli, yancuic nennemilistli, ¿sí? Y bueno, Arturo, le agradezco esta revisión detallada que hizo del libro. Me sorprendió. Sacó su pluma de académico y se puso a escribir. Y me sorprende, digo, porque presentamos este libro con nuestro paisano Victoriano de la Cruz hace no sé cuántos meses, creo que fue el año pasado todavía, ¿no? En el programa de radio Totlahtol Yoltok o Yolitía Totlahtol, ¿no? Nuestra lengua renace, revive, que es un programa de radio que tenía él en Jalisco. Ahora Victoriano está en Jalapa, en nuestra tierra. Él es veracruzano. Y hubo, me parece, 2 o 3 comentaristas, todo en náhuatl. Nos echamos casi 2 horas platicando del libro en náhuatl y me sorprendió, porque lo hizo muy bien en náhuatl. Yo esperaba otro comentario en náhuatl y ahora se fue por la vía del español como académico, ¿no? Yo, de verdad, les agradezco mucho, agradezco a la Universidad Veracruzana, agradezco a nuestra paisana Lourdes Budar, esta conducción muy de mano suave, pero que al final sacó la pluma para dejarnos compartir frases llenas de imágenes y de metáforas, ¿no? Y entonces, pues, y además ya inició su camino de ser mexica por la lengua mexicana, por la lengua náhuatl, y no tanto por el Estadio Azteca, como bien les digo a los estudiantes de la UNAM, piensan que son aztecas o somos aztecas por el Estadio Azteca. Yo creo que estamos en un momento verdaderamente histórico, verdaderamente importante, ¿no? Preguntarnos quiénes somos y cuál es la herencia que vamos a dejar a las nuevas generaciones, ¿no? Tenemos que abrevar en la sabiduría de los abuelos, la lengua, las visiones del mundo, los valores. Arturo ha ponderado algo que yo casi poco lo he dicho. Yo me enrolé a los 15 años, si no es que antes, como parte de la tradición de Xochicali, la Casa de la Flor, ¿no? Y era yo el topile, el ayudante de los ancianos, de los tlamatinime, ¿sí? Y resulta ahora que yo soy el mayordomo porque ya todos los tlamatinimes se fueron y ahora yo tengo el peso
de mantener la llama prendida en Xochicalip, la luz de las velas prendidas en Xochicalip, ¿no? Pero han pasado ya de estos 50 años, ¿no? Y Arturo ha recordado esta parte. Sí. 50 maravillosos años, maestro. Perdón que lo interrumpa, pero hay comentarios en el Facebook. Muchas gracias, Tlazocámatl mía. Gracias a usted, maestro. Fíjese que tiene algunos comentarios, le hacen comentarios acerca de su libro, muchas felicitaciones, tantas que pues no puedo leerlas todas, pero mire, también mandan saludos, Itzel Sainz, excelente presentación, felicidades y saludos a todos los presentadores. Gabriela López, sin duda Natalia Hernández es un sabio, felicidades por la medalla. También nos dicen Malillel Beberido, gracias a Judith Santoprieto por su reflexión. Malillel Beberido, una poetisa jalapeña. Mari Carmen Suárez, saludos a todos. Itzel Sainz dice, valioso mensaje, es importante mirar el contexto para entender el trabajo del maestro Natalio Hernández, tanto en su poesía como en sus ensayos, y reconocer así la cultura náhuatl que vive en su pluma. Tlazocámatl. Y bueno, maestro, si usted quisiera darnos unas palabras para cerrar esta presentación del libro, pues a nosotros nos encantaría y las escuchamos con mucha atención. Creo que ya no tenemos tiempo. Yo en todo caso les cedo la palabra, el minuto, los 5 minutos que quedan a Judith y Arturo. Yo solamente digo Tlazocámatl miak, Tlazocámatl nochenamejuansitze, Huanochitentechcaquil. Muchísimas gracias, maestro. Pues Judith, Arturo, si quieren agregar algo, un minutito, adelante. Bueno, pues creo que el micrófono está cerrado. ¿Me escuchan ahí? Sí, adelante. Ya. Bueno, creo que algo que no apunté que me parece muy relevante de la generación de escritores en lenguas indígenas posterior a toda esta generación de escritores indigenistas es la importancia de la representación, cómo estas escritoras y escritores ahora pues toman esa propia voz narrativa para autorrepresentarse y dejar de lado todos estos estereotipos racistas y discriminatorios de toda una historia de la literatura desde el siglo XVI. Y bueno, pues felicidades por la medalla. Pues estoy muy agradecida con los ancestros de haberte conocido hace muchos años en este taller y de que desde ese momento siempre nos motivaras, empujaras a buscar las respuestas sobre esta mexicanidad y esta identidad. Lean el libro, búsquenlo, los va a motivar y pues gracias, felicidades. Muchas gracias, Judith. Arturo, un minuto. Parece que está... Ah, ya está. Adelante, Arturo, un minuto. Muchas gracias. Pues yo las y los invito a que compren y lean este libro. La última parte a mí, bueno, todo me gustó muchísimo, pero la última parte, el corolario, es una entrevista al maestro y es fenomenal. Entonces, yo los invito a que si ustedes están interesados en adquirir esta obra,
pues la pueden encontrar en la Casa del Libro, en el Fondo de Cultura Económica, en el Sótano, en las librerías Gandhi, en la librería Porrúa. Y si en su localidad, en su ciudad no hay estas librerías, pues hay que escribir a mexicanísimo.com.mx/librería/ y ahí pueden hacer su pedido. Maestro Natalio, para nosotros fue un honor compartir este espacio virtual de la Universidad Veracruzana, de la Feria Internacional del Libro 2021. Y pues para cerrar, a mí me gustaría que pudiera regalarnos unas palabras en su lengua materna, que además, pues, con sus imágenes, a través de las palabras, nos haga irnos a cenar y a dormir bonito. Adelante. Su micrófono está cerrado, maestro. Perdón, compartirles finalmente un poema que me ha acompañado a lo largo de 40 años, que dice: Nicuicatiato tlacheles, niquincuicatiato cnihuan iguan tlaltipactli, tonantzin tlaltipactli, y pampa totlachalis quehuac xochitl iguan quehuac cuicatl, xochitl iguan cuicatl. Canto a la vida, al hombre y a la naturaleza, a la madre tierra, porque la vida es flor y es canto, es, en fin, flor y canto. Tlazocámatl. Tlazocámatl. Muchísimas gracias a todas las personas que nos vieron en esta presentación. Y bueno, pues yo le devuelvo el micrófono a nuestro querido Germán. Pues muy bien, pues muchas gracias. Todo libro nos deja una gran enseñanza y esta de manera muy especial, el de la mexicanidad, de la hispanidad de 5 siglos a la mexicanidad del siglo XXI, nos deja la enseñanza que nos dice el maestro Natalio Hernández, que es precisamente que va dirigido a los jóvenes para poder rescatar y también conocer todas nuestras raíces que surgen precisamente de los pueblos originarios. Es muy interesante todo esto que nos plantea, igual como lo planteó Judith Santoprieto, así como también el maestro Alberto Gómez Martínez y el propio Natalio Hernández, que son ambos medallas al mérito Universidad Veracruzana en esta edición de la FILU 2021 en su modalidad virtual. Y también muchísimas gracias a Lourdes Budar, directora de la Universidad Veracruzana Intercultural. Recuerden que este libro se puede encontrar en la RELI, la red de libros independientes. Ahí pueden encontrar este libro de Natalio Hernández, de nuestro Natalio Hernández. Y por nuestra parte, eso es todo. Los invitamos a que continúen siguiendo nuestras actividades de la FILU virtual a través de Facebook Live, pero también a través de YouTube, donde están todas las presentaciones de libros que se encuentran en esta feria virtual. Muchas gracias. Estaremos en otra ocasión con ustedes.